Es para mí un honor servir al Señor y ser parte de esta iglesia. Eh, Hemos platicado, Violeta y yo, pues lo contento que estamos de haber llegado a la iglesia y de ahora sí que sabemos que el Señor nos trajo y de saber que hay una sana doctrina y de saber que, o sea, estamos también gozosos con todos ustedes que vemos que la mayoría sirven, que la mayoría se entregan y se van uniendo cada vez más y más personas. Entonces, pues, muchas gracias al Señor por eso. Y gracias a nuestros pastores que pues han sido pacientes con nosotros, ¿no? Porque digo, a veces somos medio cabezones, pero este, gracias por la paciencia y que el Señor los siga fortaleciendo. Eh, el día de hoy yo quiero compartir algo que tiene que ver con un corazón que desea sanar, también un corazón que ha sido herido y bueno, en todo ese trayecto, pues pasan muchas cosas, ¿no? Hay personas que deciden ir hacia adelante y otras que deciden lo contrario, que es vivir a lo mejor en un modo víctima o incluso pues algunos deciden en extremo mal, llegando al punto de, no sé, suicidio o alguna cosa más compleja, ¿no? Antes quiero orar un poquito para que el Señor hoy nos acompañe con esta palabra. Te damos gracias, Dios, el día de hoy porque nos has permitido estar aquí reunidos una semana más, Señor. Ha sido complicado para algunos, sin embargo, aquí estamos, Padre. Guarda a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu misericordia, Señor. Te pido que esta noche me uses, Señor, como una herramienta de bendición para mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Quise empezar con Génesis. Abran su Biblia si tienen por ahí la física y si no lo vamos a proyectar. Es Génesis 5 del 6 al 7. Tomo este versículo como un ejemplo de lo que hay en el corazón del hombre en la naturaleza, por así decirlo, antigua, antes de tener un nuevo nacimiento o de aceptar a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, propósito o intenciones, designio, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. 6:6, perdón, 6:6 al 7. Bueno, esto lo menciono para recordar pues cómo el Señor también ha sido lastimado por nosotros, sabiendo que en nuestro corazón por naturaleza pues hay maldad, hay egoísmo, hay soberbia y todo eso es lo que de alguna manera pues a muchos como nación, como sociedad, como individuos nos tiene atados, ¿no? Vivimos en un mundo hundido en muchísimos aspectos, en arrogancia, en ignorancia, orgullo, hundido en sus propios deseos, en satisfacer los deseos de su carne, en tener, en guardar, bajo sus propios caminos, dejando a un lado a nuestro Creador. No queremos servir, sino ser servidos en todo momento. Se ha puntualizado más en nuevas generaciones, obviamente no en todas, pero se ha puntualizado más el egoísmo en las nuevas generaciones. Queremos lealtad sin ser leales, queremos las ganancias sin trabajar. No queremos comprometernos y queremos obtener los resultados y queremos que nos amen sin amar, ¿no? Ahora sí que todo basado en el egoísmo. Esto ha generado un dolor muy grande que ha ido en aumento. Yo pongo referencias como un tsunami, ¿no? Que con toda la fuerza arrastra al que se atraviese y no le importa si es hombre, mujer, niño, carro, cosa, lo que sea, se lo lleva, los lastima. Este egoísmo, esta necedad,
los destruye y algunos sobreviven, pero muy lastimados. Y, y pues quedan sin dirección, ¿no? Por ese arrastre, por haber sido volcados, pierden el sentido y muchos después de tanto dolor y después de ser lastimados por otros que también fueron lastimados, porque cabe mencionar que si un corazón no sana, no puede ayudar a otro corazón a sanar. Entonces, somos lastimados por corazones lastimados. Por consecuencia, si comprendemos esto, nosotros debemos ser los que tengan misericordia de esas personas que nos lastimaron y obviamente llevarlos a los pies de Cristo, que es Él quien se encarga de ayudarnos a comprender y ayudarnos a sanar. Regularmente, después de ser lastimados, algunos se levantan y con valentía buscan sanar a través de filosofías, de la ciencia, de la tecnología. Pero lo que pasa es que damos vueltas de 360 grados y quedamos en el mismo lugar una y otra vez, porque falta el factor en esa ecuación más importante, ¿no? Que es el factor Dios. Falta Dios ahí. La inteligencia del ser humano tiene una limitante y nos puede ayudar a sanar ciertas partecitas, pero finalmente seguimos vacíos, seguimos incompletos, porque falta Dios. Eso es lo que nos falta para poder sanar por completo. La sanidad, Dios es el factor más importante porque Él es nuestro sanador, ¿no? Y al no estar aquel que es el único que nos conoce, átomo por átomo, cabello por cabello, célula por célula, Él nos conoce de principio a fin porque Él nos creó, Él conoce nuestra composición y se convierte todo eso en una experimentación nada más. Estamos experimentando con nosotros, y algunos filósofos, psicólogos, etcétera, están experimentando con las personas, porque realmente no tienen una solución puntual, así como nuestro Dios la comprende. Ellos van indagando, nos van preguntando y en base a las experiencias nos van dando una guía. Sin embargo, tal vez sanamos una parte, pero regularmente se basa todo eso como en la victimización, ¿no? De que nosotros somos víctimas de las situaciones, pero nosotros no somos nada. Y eso es mentira, ¿no? Porque ya vimos que nuestro corazón, por naturaleza y antes del nuevo nacimiento, es egoísta. Y bueno, obviamente mantiene nuestra mente esclava, ¿no? Mantiene nuestro cuerpo también lleno de ataduras, nos mantiene esclavos. Pero antes de entrar a un corazón que va buscando sanar o que poco a poco ha alcanzado un poco de sanación gracias al Señor, vamos a ver que en Marcos 7, y espero no haberme equivocado ahí también, Marcos 7, 21 al 23, dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto hablando un poco del contexto que se tiene, ¿no? Que es cuando los fariseos y los escribas reclaman a Jesús porque sus discípulos comen con las manos sucias. Pues Marcos nos dice que lo que contamina al hombre pues es lo que sale de nosotros, de nuestro corazón, de lo que nosotros sentimos. Entonces, eso es parte de un corazón lastimado, un corazón enfermo, un corazón que no ha iniciado una transformación. Entonces, vamos a lo que les mencionaba: un corazón lastimado o enfermo no puede ayudar a otro. Aunque tenga el profundo deseo y el sincero deseo de hacerlo, no basta con la intención, porque terminamos compartiendo un poquito de nuestro dolor e incluso complementando el suyo, ¿no? En lugar de sanar. Y bueno, sabemos que para romper cadenas tenemos que pues dejar las tinieblas y exponernos a la luz para poder ser luz. Entonces sí podemos ayudar y sanar. Y bueno, ¿quién es esa luz? Pues Jesús es nuestra luz, Él es el camino, es la verdad y la vida, ¿no? Entonces, poco a poco
vamos comprendiendo que sí, a veces tenemos ese deseo, tenemos a lo mejor esas experiencias que hemos tenido en la vida, que podemos decir, yo sé cómo, porque yo ya salí de una depresión, yo ya salí de un fracaso de relación y según tenemos experiencia, sin embargo volvemos al mismo punto, que compartimos mensajes erróneos que nos terminan tal vez hundiendo más. Entonces, vamos a Lucas, solo para complementar esta idea que dice, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Y bueno, pues bastante molesto el Señor dice, no, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, es un poco complementando lo que les mencionaba, ¿no? Que está el profundo deseo de ayudar, pero no podemos hacerlo si no comprendemos, si no interiorizamos y si no sanamos primero. Y para eso, obviamente, hay un proceso, para nosotros complejo, para el Señor sencillo. Y escuchábamos hace un momento, ¿no? No hay lugar más alto que estar a tus pies. O sea, suena como que, entre comillas, ¿no? O vamos a decirlo, contradictorio. O sea, un lugar más alto que estar a tus pies. Es decir, humillado, obediente, y el Señor se encarga de todo, pues. Pero es importante saber que nosotros, por el deseo personal, no podemos ayudar a sanar. Yo escuchaba la otra vez en un estudio que decían que el 80% de los psicólogos entraban a la carrera para sanar sus propios problemas, ¿no? Entonces, híjole, pues ¿en manos de quién nos ponemos? ¿En manos de qué personas? O sea, son personas que igual que nosotros están buscando sanar. Y pues la sanidad, o parte más bien de nuestra enfermedad, viene de la cuestión emocional. Gracias, Jorge. De la cuestión emocional, ¿no? Porque no controlamos nuestras emociones, porque le damos más importancia a nuestra carne, porque queremos ser primero nosotros, cuando el Señor nos pide, el que quiera ser el primero, hágase el último. Hay que servir antes de ser servidos. Entonces, pues estamos constantemente buscando en donde no es. Yo quería compartirles un poquito un testimonio que en algún miércoles les mencionaba. Yo creo que todos ustedes han conocido también alguna persona así. Personas que, bueno, yo conozco una persona que duró más de 30 años lastimado, pero nunca quiso aceptar, o digamos, hasta el final de los días decidió aceptar que él estaba equivocado. Sin embargo, él estaba lastimado por personas lastimadas, por su padre y por su madre, que bien o mal, en ignorancia, hacían cosas que terminaban dejando pues una secuela, un trauma, ¿no? Y esta persona vivió por más de 30 años con un resentimiento impresionante. Su vida, su carrera y todo se fue, o sea, abandonó todo por estar pensando y reclamando, y pues ahora sí que al punto de odio a hermanos, a familia. Y bueno, todo esto porque pues a él le faltaba escuchar la palabra de Dios. Y lo digo porque Dios me permitió vivir con él sus últimos días. Y yo vi cómo llegó lastimado y cómo Dios paso a paso me permitía compartirle, platicar con él qué era lo que pasaba, y era resentimiento con su padre, con sus hermanos, con a lo mejor golpes, con palabras hirientes, con falta de atención. Y él creció con ese resentimiento y él se enfermó por ese resentimiento hasta el punto de, pues de que lo llevó finalmente a la muerte, ¿no?
pero gracias a Dios y en su misericordia estuvimos compartiendo y todo, y él empezó a aceptar y empezó a perdonar a cada una de las personas, cambió su perspectiva de vida y empezó a amar más a sus hijos, a ser más tolerante, a querer estar más en casa que en otro lugar. Entonces, yo la verdad es que me sentía un poco angustiado porque yo no sabía si yo estaba haciendo lo correcto o si yo estaba compartiéndole lo suficiente, porque finalmente no se abrió a lo mejor la oportunidad de yo llevarlo en oración a los pies de Cristo, pero compartiéndole y viendo sus frutos, yo sabía que él iba mejorando y sanando. Y el día que esta persona fallece, pues para mí fue un dolor profundo porque el Señor a través de él me enseñó muchas cosas, pero a la vez a través de mí le enseñó a él otras, ¿no? Entonces, fue doloroso, pero finalmente comprendí el propósito y cuando, antes de llegar, digamos, al funeral y ver a su familia, el Señor ponía en mi corazón que hablara con sus hijos, con sus hijas. Y yo estaba un poco nervioso, ¿no? ¿Y cómo llego? ¿Y qué les digo? ¿Y cómo voy a decir? Ah, sí, el Señor me dijo que hablara con ustedes, o sea, y más si no son creyentes. Entonces, pues yo me atreví a decirle al hijo menor y le digo, oye, ¿dónde están tus hermanas? No, pues están afuera. ¿Puedes traerlas, por favor? Quiero hablar con ustedes. Entonces, me siento a hablar con ellos y empiezo a platicarles de lo que yo vi en su padre y de esa transformación que tuvo. Y lo que me dio mucho gusto, y obviamente el Señor obró y me dio mucha paz de la angustia que yo traía, fue que sus hijos asentían cada vez que yo decía algo positivo, o sea, algo que había renovado, transformado. Decía, mira, es que tu papá llegó así, pero él perdonó y él se fue tranquilo. O sea, yo trataba de platicar eso con ellos y ellos asentían y decían, sí, sí es cierto, y sí es cierto. Entonces, pues obviamente entre lágrimas y todo aceptaban y pues yo les decía, si les puedo dar un consejo, como alguna vez mi hermano Iván lo comentó, yo les dije, el consejo que yo les doy es que se acerquen a Dios, acérquense a Dios, o sea, Él es la fortaleza y nosotros como familia estamos en ese proceso también de acercarnos a ellos, pues a seguir compartiendo y si ellos lo permiten, seguirlos un poco guiando, ¿no? Pero así como yo les comparto este testimonio de esta persona, también hay personas que nos va a doler mucho y los vamos a ver caer y nunca van a querer aceptar. Y nosotros, digo, finalmente no vamos a saber si ya en el hecho de muerte ellos pudieran aceptar al Señor o pudieran perdonar todo lo que les hicieron, pero es más doloroso eso, verlos que en su necedad, en su autoconmiseración, ¿no? En su forma de victimizarse, de decir, no, es que nadie me quiere, nadie me quiso y nunca me van a querer. O sea, todo eso se queda tan arraigado y se lo llevan hasta la tumba, ¿no? Se van y se van así. Entonces, duele porque no importa el esfuerzo que nosotros hagamos. Ellos no quieren tomar esa decisión, pues. Pero nosotros podemos tomarla. El Señor nos da esa oportunidad hoy. Todos estamos aquí, todos tenemos un propósito, pero debemos entender que hay que sanar completamente. Hay que sanar completamente para poder seguir avanzando, ayudando y compartiendo con los demás de una manera auténtica y para que el Señor nos pueda usar sin tal vez meter un poquito de nuestra, pues sí, nuestra inmadurez o usar nuestra inteligencia para querer resolver las cosas. No hay persona que no se haya equivocado, o sea, todos nos equivocamos, todos lastimamos a veces sin querer. El papá puede lastimar al hijo sin saber. ¿Por qué? Porque sigue ciertos patrones de la sociedad, ciertos comportamientos que los llevan a lo mejor a un alejarse de la familia, ¿no? Pero no es su intención hacerlo, sino tomar el rol. Sin embargo, si nos damos cuenta de eso, pues hay que llevar un balance, ¿no? Hay que acercarnos a nuestros hijos y si nos equivocamos, tener esa humildad de decir, perdóname hijo, me equivoqué en esta situación, ¿no?
Y no importa si tienen un puesto directivo y son súper inteligentes, se equivocan en la familia. Nosotros, mi papá, que gracias a Dios está aquí, coincidimos en una empresa y conocimos a varios directivos que no querían llegar a su casa, que ellos eran felices ahí, pero ¿por qué? Porque en su casa eran casi odiados, pues. O sea, los tomaban como dictadores en casa, no los amaban y les hablaban grosero y les decían, ¿vienes para acá o nos vamos sin ti, ¿no? Al aeropuerto, a un viaje. Entonces, digo, a mí me tocó escuchar en alguna ocasión estando en reunión y era muy triste decir, oye, yo lo tomaba casi como ejemplo, ¿no? O sea, yo veía, yo quiero llegar a ese puesto directivo. Es que mira el carro, mira las cosas que tiene, mira cómo le va. Pues era todo lo opuesto, le iba totalmente mal, pues. Y así como él se desquitaba, digamos, en el trabajo con los empleados, pues en su casa, así con él, pues, ¿no? Entonces, digo, es muy triste y, y bueno, nosotros tenemos esa oportunidad de sanar y de pedir perdón a quien tengamos que pedirlo y en oración, obviamente que el Señor nos vaya guiando. Es algo que a mí también el Señor me dio cuando leyendo su palabra, teniendo ese encuentro con Dios, eh, el Señor me habló mucho en ocasiones de pedir perdón. Y de repente a lo mejor a algunas personas se les hizo raro que yo les escribí, oye, perdóname por esto, perdóname por mi ausencia, perdóname porque en aquel momento dije esto. Y el Señor, o sea, su sabiduría es infinita. Y yo sé que lo que a mí me decía, yo tenía que externarlo y yo sabía que iba a ser bien esa persona, pues. Aunque para mí a lo mejor dije, ya pasaron varios años, no importa. Se puede, o sea, se puede hacer, se puede ir, se puede pedir perdón, o sea, es la forma también de sanar, ¿no? Y, y bueno, quiero o tengo a manera de pregunta y reflexión, no a manera de acusación ni mucho menos, que nos hagamos una pregunta si queremos verdaderamente seguir a Cristo. Porque un día lo aceptamos, ¿no? Un día decidimos poner nuestra vida en Él, que Él aceptamos que nuestros caminos eran errados y dijimos, Señor, dirige nuestros caminos, Señor, guíanos. Entonces empezamos a leer su palabra y por medio de la fe aceptamos y comprendemos y el Espíritu Santo nos va guiando para ese entendimiento. Pero, ¿qué pasa? Esa pregunta que hago es, ¿por qué algunas cosas sí y otras no? ¿Por qué aceptamos algunas cosas y otras decimos no? Por ejemplo, esto del perdón es duro, porque decimos, sí Señor, lo que tú digas, ¿no? Vamos contigo, tú eres el Rey de nuestra vida. Sin embargo, pues el Señor nos dice, ¿no? Que hay que bendecir a los que nos maldicen, y no lo hacemos. Digo, habrá algunos que tal vez sí lo hayan hecho, pero es difícil amar a tu enemigo, ¿no? Es complicado, o sea, en nuestra mente, en nuestra carne no cabe. Sin embargo, nuestro espíritu sabe que eso es bueno, nuestro espíritu sabe que esa es la manera correcta de ir trascendiendo, de ir madurando, de ir creciendo, ¿no? Y el Señor obviamente en su palabra, por si no logramos verlo de manera sencilla, en su palabra lo plasma, ¿no? Entonces, también, ¿no? Dice, si tienes algo contra tu hermano, pues reconcíliate antes de venir a ofrendar, ¿no? Y hace rato tuvimos una reunión, mi papá, mi hermano y yo, mi hermano, el que es antes de mí, platicábamos y decíamos, ¿en qué momento como familia decidimos que no hubiera abrazos, que no hubiera un presente e ir a gastar a un restaurante nuestro dinero, estando alejados, gritándonos? Cuando antes nos reuníamos en casa, un pastel pequeño y un presente, ¿no? Que era más cálido, que era acercarte más a la familia. ¿Y en qué momento dejamos de hacerlo? No nos damos cuenta. Y así hay muchas cosas de las que no nos damos cuenta, pero necesitamos sentarnos a reflexionar y en oración, Señor, ¿qué estoy haciendo mal o qué me falta? ¿En qué momento? Digo, no sé, yo le hacía la pregunta a mi hermano y también las hago a ustedes.
¿Hace cuánto que no te acercas a algún familiar, a tu propio hermano y le dices, oye, ¿cómo estás? O sea, de una manera más íntima, no tanto de una manera como siempre, bien, no sé, no, o sea, a veces nuestros hermanos están en esta situación, ¿no? De un corazón lastimado y no lo sabemos y no nos acercamos. Y hace cuánto que no preguntamos, oye mamá, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? O sea, finalmente todos tenemos ciertas cargas que a veces decidimos guardar silencio y tenerlas nosotros, ¿no? Pero ¿en qué momento se perdió esa parte de acercarnos a nuestros hermanos, a nuestros amigos y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Y es mágico, o sea, ustedes se acercan, preguntan eso y se abre un tema de conversación amplísimo. Y si hay algún daño, sale. Y si estamos preparados con la palabra, podemos ayudarlos, ¿no? En el proceso. Y si no, bueno, podemos escucharlos, pero pues tratar igual de no decirle, haz esto y haz aquello y ve y dile. No, o sea, nosotros vamos a decidir bajo la carne y bajo la emoción y dile y ya no le contestes. No, o sea, vamos a oración, vamos a la palabra y vamos tratando de aconsejar de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, hacia esa pregunta y esta pregunta de si verdaderamente quieres seguir a Cristo, porque para nosotros puede ser un sacrificio, ¿no? Decir, híjole, es que para mí es un sacrificio el estar pidiendo perdón porque nunca lo he hecho, o para mí es un sacrificio el intentar irle a pedir perdón a mi hermano, reconciliarme con alguien que me hizo un daño, ¿no? Y ¿por qué? Porque estamos razonando desde nuestra propia inteligencia y anteponiendo nuestra emoción y nuestra carne. Pero nuestro espíritu lo sabe, pues, ¿no? Y el espíritu de Dios nos guía hacia eso. A mí varias veces el Señor me ha puesto de que yo le digo a alguien, algo a alguien y digo, no, pues le dije lo correcto. Y el Señor me dice, pídele perdón. Y yo digo, no inventes, ¿cómo que pídele perdón? Si yo le dije, ¿no? Y otra vez, pídele perdón. Entonces, ¿sabes qué? Perdóname, tal, me exalté. Lo que yo intentaba decirte era él, o sea, una forma distinta. Y yo no sé cómo recibió el mensaje la otra persona la primera vez. Y tal vez sí lo dañé mucho, yo creo. O sea, el Espíritu me dice, pídele perdón por algo, ¿no? No es nada más porque sí. Tal vez para él fue algo violento. Entonces cuando yo le digo, perdóname, él va a cambiar su forma y va a decir, mira, gracias. O sea, eh, va a ver la humildad o el verdadero carácter de Cristo, ¿no? Reflejado en una acción de ese tipo. ¿Y qué es? Pues es obediencia, ¿no? Que también es parte de, ¿quieres seguir a Cristo? Bueno, obedece. ¿Quieres seguir a Cristo? Entonces, tenemos que aceptar. Nuestro pastor ya nos ha compartido, no es solamente como fe ciega, ¿no? De decir, sí, lo que Él diga, ¿no? También nuestro intelecto o sea, el Señor nos va a guiar a entender por qué debía de pedir perdón, por qué debía de acercarme, por qué debía de preguntar. O sea, cada acercamiento que tenemos guiado por el Señor siempre tiene un propósito y tiene algo, eh, o sea, es una maduración, una transformación, un avance, una semilla sembrada, pues, ¿no? Eso es lo que el Señor nos da. Bueno, cuando vamos a Él y tratamos de hacer lo que Él nos está pidiendo, ¿no? Eh, Puse aquí nada más como referencia, ¿qué dijo el Señor en medio del sufrimiento? Perdónalos, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, ¿no? Nosotros también podemos decir, perdóname, Señor, porque no sé lo que hago, ¿no? Perdónalos también, Señor, porque no saben lo que hacen. Es decir, si yo ya he estado caminando con Cristo y yo veo que una persona no, y una persona todavía está cegada, bueno, la madurez tiene que ser mía, la responsabilidad y la misericordia, y todo viene de mi parte y decirle, perdónalo, Señor, ¿no? Ni siquiera ni siquiera caer en la soberbia de decir, te perdono. No, Señor, perdónalos. Y el Señor nos va guiando, ¿no? También yo ponía, ¿no? Otro ejemplo, pues muy duro, o sea, de igual manera Esteban, ¿no? O sea, Esteban también en medio de toda la violencia y de todo lo que estaban haciendo, pues no les tomes en cuenta estos pecados.
Y de igual manera, nosotros quisiéramos que el Señor no nos tomara en cuenta muchos pecados, ¿no? Pero ¿por qué cuando se trata de obedecer, de seguir la palabra, de obrar, de accionar, eso no lo queremos hacer? Pero decimos, es que yo sí, yo creo en Cristo, yo sigo a Cristo, yo quiero servir a Él. Sin embargo, la obediencia, pues no está clara, ¿no? No está claro que de verdad queremos hacerlo, pues. Entonces, bueno, hoy de igual manera tenemos esa oportunidad porque estamos aquí. Mañana quién sabe. Entonces, un poco les hacía esta pregunta para eso, para reflexionar, ¿no? Cada quien y con su comunión con Dios, pues ponerlo ahí y darnos cuenta, porque muchas cosas son sin darnos cuenta, es una realidad. Y nos dejamos consumir por el estrés, por las presiones, por muchas cosas, pero hace falta reconocer, ir a los pies de Cristo, dejarlo en sus manos, obedecer. Y entonces sí podemos con seguridad decir, es que yo quiero seguir a Cristo, ¿no? Ok, entonces tenemos que demostrarlo y esto me lo digo también a mí mismo, ¿no? Porque yo sigo muchas veces con el estrés del trabajo y todo, con esa emoción voy, ¿no? Con la espada desenvainada y termino causando dolor y pues al rato tengo que ir a pedir perdón y pudiera haberlo evitado, ¿no? Ahora quiero decirles que un corazón que quiere sanar, pues confía en el sanador, ¿no? Confía en el sanador. Es como de los principales pasos, confía en Jesús y ponemos nuestras cargas en Él y obedecemos su palabra, como les mencionaba, y entonces seguimos su voz, seguimos su voz. Entonces, pues, esta noche era lo que yo quería compartirles porque he visto, el Señor me ha llevado como en un proceso de entendimiento de por qué está pasando lo que está pasando en las familias, ¿no? ¿Por qué tantos divorciados? Porque es egoísmo, es completo egoísmo. Es que yo quiero tener, yo quiero ser. ¿Cuántas familias hay que tienen un montón de lana? Tal vez una familia, una generación, y los demás están, si no en miseria, muy lastimados económicamente y no voltean a verlos, ¿no? Y no voltean a decir, oye hermano, ¿qué necesitas? Porque yo me puedo desprender de a lo mejor poquito, pero para él es un montón. Entonces, ¿cuántas familias? O sea, muchas familias conocemos que 2 o 3 personas tienen toda la lana y todos los demás familiares están, es más, ni trabajo tienen, ¿no? Entonces, pues es un corazón que no ha sanado, es un corazón egoísta. Y eso es, ¿y qué está sucediendo también con la guerra, no? O sea, ya veíamos que las guerras y todo viene de nuestro corazón, de nuestro egoísmo, o sea, todo lo que está sucediendo es porque poquitas personas quieren el beneficio, quieren el control, quieren la manipulación. Y no les importa a quién se lleve, no les importa qué hay. O sea, de alguna manera ellos pues también ya buscaron su juicio, ¿no? Y pues finalmente el Señor dice, ora por ellos también. Y pues hay que ponerlo en oración. Vamos a Jeremías 17:14. Dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Entonces, pues esta noche es lo que quería compartir y me gustaría que oráramos también en esa misma línea. Señor, te damos gracias esta noche porque nos has ayudado, mi Dios, a comprender y a recordarnos de dónde viene, Señor, la maldad. Sabemos, Padre, que todos los que confiamos en ti, Señor, todos los que creemos que tú eres, Padre, el Salvador, tú eres nuestra luz, Señor, tú eres nuestro guía. Sabemos que en ti, Señor, hay sanidad, Padre, y en nadie más, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a comprender cada cosa que tú necesitas de nosotros, mi Dios.
Ayúdanos a sanar por completo, Padre. Si tenemos que acercarnos a alguna persona, si tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por algunas cuestiones que Dios tú ya nos perdonaste, ayúdanos a aceptarlo, porque tú, Señor, eres el sanador, tú perdonas todo, Padre. Ayúdanos a comprender el dolor de otras personas, mi Dios, a orar, Señor, por nuestros enemigos también, Padre, por nuestros hermanos, por aquellos que no conocen de ti, pero que te necesitan, Padre. Así como nosotros de igual manera te necesitamos en todo momento, mi Dios. Ayúdanos a comprender, Señor, danos tu sabiduría, danos, Señor, con claridad, Padre, todos tus mandatos y qué es lo que debemos hacer a cada momento, mi Dios. Gracias por tu misericordia, Padre, gracias porque nos has mantenido con salud, nos mantienes de pie, Padre, estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra, para compartir, Señor, este caminar en esta iglesia Vida Nueva, Señor. Bendice esta iglesia, Padre mío. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén. Es todo. Gracias.